Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de si es más conveniente invertir siendo persona física o siendo persona moral. Primero que nada es importante señalar que, y desde una vez les voy diciendo, no hay una respuesta correcta. Es decir, las dos son correctas. Algunas veces me convendrá más invertir como siendo persona física, algunas otras me convendrá más siendo persona moral. Ahorita vamos a ver las características o qué necesito yo revisar para ver si me es más conveniente una o me es más conveniente la otra. Bien, primero que nada entendamos o quiero que recordemos más bien que una persona moral puede hacer prácticamente lo mismo que una persona física. Es decir, la persona moral puede tener inversiones en CETES, puede tener inversiones en SOFIPOS, puede tener inversiones en básicamente cualquier otra cosa que pueda hacer una persona física. Incluso en temas fiscales, las personas físicas tienen, según la propia ley del ISR, tienen 9 tipos de ingresos diferentes. Sueldos, actividad empresarial, arrendamientos, enajenación, adquisición, tienen 9 tipos de ingresos. La persona moral puede tener esos mismos 9 tipos de ingresos, salvo uno. ¿Cuál es el único ingreso que no puede tener una persona moral que sí tiene una persona física? El tema de sueldos. Una persona moral obviamente no puede recibir sueldos porque yo no puedo contratar a una empresa para que sea mi trabajador. La verdad es un término hasta a lo mejor un poco burdo, pero pues es la realidad, es el único tipo de ingreso. De allí en más, las personas morales pueden rentar bienes, pueden recibir ingresos por intereses, pueden recibir ingresos por regalías, pueden recibir donación, o sea, pueden recibir todo. O sea, la persona moral puede hacer absolutamente todo lo mismo. Y sabemos que pues tienen un tratamiento fiscal diferente. Aquí es importante también recordar y señalar que cuando hablamos de personas físicas y morales, obviamente la ley las divide en diferentes rubros, pero si lo tratamos de ver de la manera más sencilla posible, las personas físicas, yo cuando esto lo platico en algunos cursos, las personas físicas, imaginémonos que tenemos un archivero con 9 cajones diferentes. Esos 9 cajones son los 9 tipos de ingresos que tiene una persona física. Sueldos, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación, adquisición de bienes, dividendos, premios. Entonces son 9 tipos de ingresos. ¿Y por qué lo digo como 9 cajones diferentes? Porque cada ingreso, cada cajón, por así llamarlo, tiene sus propias reglas. Es decir, sueldos tiene sus propias reglas que entran ahí en sueldos, actividad empresarial tiene sus propias reglas que entran en ese cajoncito, arrendamiento igual, cada uno tiene sus propias reglas. Pero también tenemos la situación de que, digamos, para efectos benéficos para el contribuyente, no le permiten compensar resultados entre sí. ¿A qué me refiero? Si yo en el cajón número uno gané 300,000 pesos y en el cajón número 2 perdí 200,000 pesos, no me van a dejar compensar los 300 menos los 200 y yo pagaré sobre 100. No me dejan hacer eso, salvo algunos casos muy específicos, pero normalmente no me dejan compensar. Me dicen, en el cajón no ganaste 300, pues qué padre, me pagas el impuesto de esos 300 y en el cajón 2 que perdiste, pues el año que entra, si en ese cajón tienes ganancias, pues restas esos 200,000 pesos, pero no te voy a dejar que los restes de otros ingresos. Insisto, salvo casos muy específicos. Entonces, hay veces que eso nos beneficia y no que tengamos en diferentes rubros. ¿Y a qué me refiero? Ya yéndonos un poquito a detalle, recordemos, bueno, las que vamos a platicar, las inversiones que vamos a platicar el día de hoy, básicamente son tres. Cuando invertimos en tipo de intereses, vamos a ver como CETES, como algunos intereses de SOFIPO, como intereses que no son del sistema financiero, cuando yo le presto a una empresa dinero y me paga un interés, pues digamos que entre particulares. El tema de trading, normalmente el trading, o me ha tocado ver que la gran mayoría de las veces lo hacemos en plataformas extranjeras, o el tema de un arrendamiento de un inmueble. Entonces, teniendo en consideración de estos tres tipos de ingresos, como persona física utilizaríamos tres cajones diferentes, bueno, básicamente nada más dos. Utilizaríamos el cajón número 6 que se llama intereses, para meter ahí el tema de los CETES, para meter el tema de los intereses por SOFIPO, y luego utilizaríamos el cajón número 9 que se llama de los demás ingresos. Ahí entraría el tema de trading, ahí entraría el tema de intereses que no son del sistema financiero, y también entraría, perdón, el cajón número 3 que sería el de arrendamiento cuando hablamos de un inmueble. Entonces, si yo como persona física tuviera estos tres tipos de ingreso, yo estaría jugando en tres cajones diferentes, en el de intereses, en el de arrendamiento y en el de los demás ingresos.
Entonces, cada uno de ellos, como decíamos, tiene sus propias particularidades, sus propios ingresos, sus propias deducciones. No me van a permitir jugar entre ellos, ¿sale? Ahorita vamos a platicar de cada uno de ellos. Ahora bien, en las personas morales existe un archivero, pero ese archivero nada más tiene un solo cajón. Ese cajón es el cajón de ingresos y también, obviamente, tiene otro cajón, que es el cajón de gastos, pero en la persona moral todo juega contra todo. Es decir, aquí no es diferente, no es como las personas físicas que vamos metiendo por cajones y clasificando y cada cajón tiene sus propias reglas. No, en la persona moral es un cajonzote donde para la persona moral todo lo que recibe es ingreso y también los gastos que tenga que hacer, obviamente siempre y cuando sean estrictamente indispensables para su actividad, pues también los puede deducir de ese mismo cajón. Es decir, es una bolsa gigante nada más donde entran todos los ingresos y todos los gastos. ¿Esto es mejor o peor? No hay una respuesta correcta. Digo, a veces es mejor, a veces es peor. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si estamos hablando de una persona física que recibe ingresos por CETES e intereses de SOFIPO como tal, vámonos con esas dos nada más. En este caso decíamos que se va a ir al cajón número 6. En el cajón número 6 son los ingresos por intereses del sistema financiero. En ese cajón número 6, cuando yo recibo intereses del sistema financiero, ¿qué me permite deducir la ley? Únicamente la inflación de esos intereses. Es decir, si tú invertiste 1 millón de pesos en esos, para obtener esos intereses, te dejo que reduzcas la inflación que generó ese 1 millón de pesos durante el periodo que tuvo, durante un año a lo mejor. Y eso, obviamente, está un poquito fácil porque ese trabajo lo tiene que hacer la institución financiera y me dice cuál fue mi interés nominal y mi interés real. ¿Qué es el interés real? El interés nominal restado de la inflación. O sea, si mi interés nominal fue 20,000 pesos, que fue lo que yo realmente recibí, pero en ese periodo la inflación se comió 5,000 pesos de mi dinero, pues el interés real sería nada más 15,000 pesos. Ese es el monto que yo voy a tener como un ingreso, ¿no? Entonces, en esa parte, así es como funcionaría. En el tema de SOFIPO, sabemos que tenemos un beneficio como personas físicas, que si invertimos en una SOFIPO que no exceda de 5 UMAS, como 200,000 pesos, la inversión como tal, esos intereses que yo reciba son exentos. Que es exento? Pues lo mejor que puede haber en temas fiscales que no pagan, no van a pagar ISR, absolutamente nada, un solo peso. Si yo me paso de ese monto de capital, entonces sí generarán un impuesto, ¿no? Entonces, en ese capitulito estamos con esas reglas, por así llamar. Luego nos vamos al tema del capítulo 9 que decíamos que es de los demás ingresos. Aquí en de los demás ingresos son una serie de ingresos que no están considerados en los otros 8 cajones, pero que con lo que estamos viendo en el ejemplo, el tema de trading, el tema de intereses que no son del sistema financiero, cuando yo le presto a un particular dinero y le cobro intereses, entran en este rubro. Ahora, si yo me dedico a hacer training de manera, pudiéramos decirlo, profesional, es decir, yo compro una computadora, compro cierto software para hacer el tema de los algoritmos, tengo, pues obviamente pago la luz, pago el internet, a lo mejor tengo colaboradores, ese tipo de gastos, cuando yo soy persona física, no me van a permitir deducirlos. ¿Por qué? Porque el tema de trading, el tema de compra-venta de acciones o de la ganancia de las acciones, cuando son en bolsa extranjera, se van hacia un capítulo que es el capítulo de los demás ingresos y ahí básicamente no tengo yo deducciones, salvo otra vez también la inflación. Porque aquí en el trading estoy haciendo trading extranjero. eh, Voy a jugar con dos situaciones, con el tema de la ganancia como tal que obtuve por la venta de las acciones y además el tema de la ganancia o la pérdida cambiaria, es decir, cuánto aumentó o disminuyó mi patrimonio en relación por el tipo de cambio, como lo cambia a dólares, a euros, a lo que haya sido, tengo que revisar también cuál fue el efecto inflacionario de esa parte, ¿no? Entonces, eso en una parte. En el tema de los intereses, intereses que no son del sistema financiero, también entran en este capítulo y tampoco me van a permitir deducir absolutamente nada. Si yo me dedico de manera habitual a prestar dinero, pues a lo mejor yo tengo que ir a cobrarle a mis clientes cada quincena, cada mes, cada que yo les cobro los intereses y el capital, a lo mejor tengo que desplazarme hasta su local, hacia su negocio, su domicilio, a cobrarles el interés. Entonces se supone que yo requeriría un vehículo, requeriría gasolina, requeriría incluso a veces hasta contratar a un abogado porque no me quieren pagar. O sea, todo ese tipo de cosas, ese tipo de gastos no son deducibles tampoco. ¿Por qué? Porque ese régimen no tiene deducciones prácticamente salvo el tema de la inflación. No nos permite deducir pues, prácticamente nada, ¿no? Entonces, ahí en ese otro capítulo, pues también jugaremos un poquito en contra porque no me permiten deducir.
Y por último, en el tema de los inmuebles, cuando yo soy arrendador de inmuebles, pues sabemos que existen dos opciones, ¿no? El tema de la deducción opcional del 35% o también conocida como la deducción ciega, donde si yo recibo 10,000 pesos de renta, me dejan deducir 3,500 pesos así, de gratis, sin necesidad de hacer absolutamente nada, y yo pagar mi impuesto sobre 6,500 pesos. O bien tengo la segunda opción de que puede ser con deducción comprobable, es decir, si yo tengo gastos de mantenimiento, comisiones, honorarios, la propia depreciación del edificio, de la casa que esté rentando, todo ese tipo de gastos yo los puedo deducir. Entonces yo nada más debo de escoger una opción, me voy por un lado, me voy por el otro y en ese sentido pagaré el impuesto. Entonces, decíamos, pues si yo tuviera estos tres tipos de ingresos, yo tendría tres capítulos diferentes, pero si a lo mejor en el trading me fue muy mal y perdí dinero, pues no me van a dejar que se lo reste a los intereses o que no se lo reste a lo que gané de los inmuebles, ¿no? Entonces habría que revisar cada caso en particular, pero digamos que la regla general es que no me permiten, primero, compensar pérdidas y segundo, prácticamente no tengo deducción de gastos. Si me fuera a ser persona moral, si yo como persona moral tuviera igual estos tres tipos de ingresos e independientemente de la persona moral que sea, estaríamos hablando de una SA, una SAT, una SDRL y que fuera del régimen reciclo, régimen general o cualquier tipo de régimen, bueno, básicamente esos dos, estaríamos hablando con reglas diferentes. ¿Por qué? Porque si yo invierto en CETES, bueno, el tema de CETES para empezar, si yo invierto en CETES, ese dinero es un ingreso para la empresa, pero aquí tengo la particularidad que aquí no es el interés real lo que es el ingreso, sino que es el interés nominal lo que va a ser el ingreso para la persona moral. Primera cuestión. Segunda, el tema de los intereses de SOFIPO. En SOFIPOS aquí no existe la exención del que si mi monto invertido no es de más de 200,000 pesos, es exento. En este caso no, aquí si yo recibo intereses de una SOFIPO, esos intereses son grabados para efectos del ISR. Ahora, en el tema de trading también, si yo recibo ingresos por compra-venta, estarán grabados como cualquier ingreso de la persona moral, como si se dedicara a cualquier cosa, pero aquí sí me van a permitir deducir los gastos que tuviera relacionados con ese tipo de ingresos. Y yo, como decíamos, como la computadora, pago el internet, la luz, licencias de software, pago trabajadores, comisionistas, todo lo que pague, todo eso es completamente deducible para la empresa porque la empresa se dedica a eso. Entonces, esos gastos son estrictamente indispensables para poder generar esos ingresos. Por lo tanto, en ese caso sí serían deducibles. Y en el tema de los inmuebles, también el tema de los inmuebles, ahí tampoco tenemos el tema de la regla del 35%, pero tenemos la opción de poder deducir algunas otras cosas. Pero además, o sea, se puede deducir lo mismo, tanto el tema del 5% del monto del inmueble, comisiones, honorarios, todo lo que esté pagando, pero además aquí sí me van a permitir jugar en diferentes campos, es decir, aquí sí yo puedo mover de CETES a trading, de trading a inversión inmobiliaria, o sea, aquí sí puedo, digamos que compensar mis ingresos y mis gastos, porque al final yo voy a tener un solo ingreso de ingresos, un solo rubro de ingresos y un solo rubro de gastos. No importa que, por ejemplo, el 90% de mis ingresos vienen de CETES y el 90% de mis gastos vienen de inmuebles, en ese caso no importaría, o sea, es decir, no llevo una correlación. A final de cuentas, soy una empresa, soy una sociedad, e independientemente si mis gastos todos provienen por una sola actividad que tengo y mis ingresos vienen de otra actividad, pero obviamente sigue siendo la misma persona moral, en ese caso me van a permitir hacer esa deducción. Entonces, ¿de qué dependerá, como decíamos al inicio, tomar una o tomar otra opción? Pues básicamente dependerá de qué tantos gastos o qué voy a hacer con esas ganancias, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera Sofipos, nada más lo que estoy invirtiendo, pues a lo mejor sí sería como persona física para el tema de la exención, o sea, es un no pago de impuesto. Pero si luego con esas ganancias yo bueno, en el tema de Sofipos sí creo que está muy, muy cargado hacia el lado de la persona física. Pero en el tema de intereses, de trading o de arrendamiento, si yo con ese dinero planeo poner otro negocio, planeo invertir en otra cosa, pues a lo mejor desde una persona moral, esa otra inversión pudiera yo deducirla o intentar deducir esos gastos que tendré de esa otra inversión. Entonces, pues ahí es donde sí me permitirían jugar con las ganancias de uno y las pérdidas de otro. Y además de, como decíamos, en el tema de trading yo ya estoy a un nivel, pues podríamos decir, más profesional, donde ya tengo gastos importantes que estoy haciendo, como decíamos, por el tema de licencias que se pagan o comisiones que se lleguen a pagar o incluso intereses que se llegaran a pagar, porque a veces cuando hacemos trading, pues
recibimos préstamos de ciertas personas y luego nosotros les pagamos intereses a esas personas. En ese caso de trading, pues como persona física, esos intereses que yo pago no serán deducibles de ninguna manera, pero si soy persona moral sí serán deducibles, obviamente con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, la idea o la parte de este podcast o lo que buscamos es que entendamos que en temas fiscales no va a haber una respuesta correcta, va a haber N cantidad de respuestas correctas y de qué dependerá irme por uno o por otro de cada situación en particular, como decíamos. O incluso usar las dos, no debo de casarme con una. O sea, es decir, como decíamos ahorita, los intereses en SOFIPO, realmente el beneficio lo tiene la persona física porque es una exención, es decir, no vas a pagar ISR de ese dinero si no excede de los montos que decíamos, pues a lo mejor el tema de mis inversiones de SOFIPO lo puedo hacer como persona física porque ahí no voy a pagar, pero el tema de a lo mejor trading y lo inmobiliario, pues me lo llevo a la persona moral. Yo no estoy impedido de tener una persona física y 5 morales, o 10, o 15, o 100, o los que yo necesite. Yo no estoy impedido de ninguna manera. Obviamente yo debo de, o yo tengo el derecho completamente de revisar cómo me voy a estructurar financiera y fiscalmente, y cada persona es completamente libre de hacerlo para ver pues cómo me conviene más tributar, ¿no? A final de cuentas no se trata de una omisión de un impuesto porque así, sino se trata de conocer la ley, conocer cómo funcionan los distintos regímenes y ver si me conviene uno u otro. Pero yo también en los cursos siempre les he dicho, no se casen con un solo régimen, podemos tener varias personas morales, podemos tener morales de diferentes regímenes o incluso diferentes morales, depende de qué tantos negocios tenga diferentes, qué tantos giros tenga diferentes, porque hay veces que hay ciertos giros, como ahorita se me viene a la mente, los AGAPE, las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, que tienen un beneficio de exención cuando soy persona moral. Entonces, pues a lo mejor si yo tengo un negocio de agape y otro negocio que nada que ver con los agapes, pues los divido, ¿no? También para tener los beneficios fiscales de uno y en el otro lado, pues tener el otro negocio, ¿no? Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero insisto, no se casen. O sea, si tenemos tres inversiones, no debo de tenerlas todas como físicas o todas como morales, donde me convenga más tener una, donde me convenga más tener otra. Entonces, incluso también me ha tocado muchísimas veces que son varios socios o incluso parejas, ¿no? Esposos, somos dos esposos y pues, no sé si por costumbre, no sé por qué sea, una persona nada más es la que lleva todo el tema de administrativo y toda la carga fiscal, siendo que el dinero es de los dos, o sea, los dos están de acuerdo, me ha tocado asesoría donde están la pareja, pues, y pues saben que el dinero es de los dos, pero nada más uno está dado de alta. Entonces, yo digo, ¿y por qué los dos no? No, no, pues es que pensamos que nada más uno. O sea, recordemos que en temas de personas físicas, entre más dinero gana una persona física solita, más porcentaje paga. No es lo mismo que una sola persona física pague sobre 1,5 millones que dos personas físicas paguen sobre 750,000 pesos. El impuesto va a ser mucho menor. Entonces, nada más, pues entendamos que si estoy con un socio, como decíamos, con mi esposa, con un amigo, que somos socios, pues hay que revisar si nos conviene más ser físicas, incluso puede ser físicas copropietarios o hacer una persona moral. No sé, hay muchas opciones. Bien, bueno, pues ese es el capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya servido. Ya saben que cualquier duda o pregunta, con mucho gusto, ahí a través de las redes sociales nos lo pueden hacer llegar. Que pasen todos un muy buen día.